Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. Como siempre, en esta ocasión, Balam, Cristian. Y esta vez toca hablar de una película que ha sonado bastante, que ha sido bastante publicitada últimamente y que de hecho muchas personas la han calificado como la mejor película de superhéroes de la historia. No solo eso, sino que además hemos tenido algunas entrevistas, algunos promocionales, un montón de carteles. Digamos que la publicidad a esta película ha sido avasalladora, inmensa. Entonces, como fenómeno social, realmente se resalta como muy interesante. Hemos ya nosotros revisado algunas películas de superhéroes, pero esta, por lo menos en ese sentido, me parece interesante. Hola, ¿qué tal? Yo no creo que sea interesante, pero bueno, ahorita vamos a eso. Primero, ¿de qué trata más o menos la película de Flash? Es la primera cinta sobre ese personaje. Hay una serie de televisión que creo que hasta tiene más de 100 episodios ya, que tiene añísimos. Sin embargo, esa es con otro actor protagonista. En este caso, Barry Allen es interpretado por un actor polémico que de hecho ya quedó desacreditado. Y fue curioso que él fue eliminado de la promoción de la película. Decidieron que es menos mal no tenerlo cerca de los promocionales y de esa manera salvar un poco el hecho de que la audiencia vaya a verla. Hasta ahorita ha sido un fracaso en taquilla, porque como ya se imaginan es una película carísima por los efectos, los salarios de los actores y todo eso, y hasta la fecha no ha cumplido la expectativa de recaudación de fondos. Eso quizás al rato lo hablamos porque creo que sí se puede explicar por lo menos algunos puntos. Pero bueno, un problema con la trama es que para entender la película, por lo menos desde mi punto de vista, uno tiene que por lo menos ser, si no experto, por lo menos haber visto las últimas 6, 7 películas del llamado universo de DC, y para comprender también los cameos de estas películas, de esta película, y también para quizás comprender un poco la motivación del personaje principal, sí me parece tristemente necesario haber visto las anteriores, que eso ya sería una primera crítica mía, que no me gusta y creo que es un error o hasta quizás una falta de respeto al público que uno tenga que haber visto otras cintas para comprender una película. Creo que cualquier película tiene que funcionar por sí misma y no debe de depender de que hayas visto otras. Si no es una serie, sino que la conviertan en serie, sería válido, pero una película no. Pero bueno, una vez expresado este paréntesis, la trama es muy simple. Barry Allen tiene un trauma, como casi todo superhéroe, y ese trauma es que mataron a su mamá cuando tenía 18 años. Y entonces, a través de sus viajes a la velocidad de la luz, él se da cuenta que tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Y entonces se le ocurre que puede usar este recurso para salvar a su mamá en el pasado. Obviamente, como ya se imaginan, no se pone a pensar que si cambias el pasado, también afectas el presente y el futuro. Y ya se pueden imaginar más o menos por dónde va. Y tiene que ver también con algo que vimos en Marvel, con la creación del multiverso. Es decir, viajas al pasado, cambias el pasado y así creas líneas de tiempo paralelas que abren la posibilidad, sin que yo diga quiénes salen, de que otros actores vuelvan a interpretar personajes que interpretaron ya hace más de 20 o 30 años. Pero digamos, eso es el pretexto. Y algo que fue triste que hasta en la propia promoción de la película ya dieron los nombres de algunos actores que van a interpretar a Batman en la película para con eso provocarte que vayas a verla. O sea, ya ni siquiera confiaron en el secreto como era antes, sino ya te dicen quién va a salir para que ojalá por eso vayas a la sala de cine. Pero bueno, en síntesis es eso. Vemos el conflicto que tiene Barry Allen con su pasado, su familia. Y al final el mensaje claramente es que no es buena idea viajar al pasado y tratar de cambiar las cosas. Sin duda, bueno, yo creo que el mensaje puede ser ese, pero también puede ser, digamos, no es spoiler porque prácticamente todas las películas, de superhéroes tienen un mensaje similar, que es que el héroe pasa por una serie de problemáticas que lo ponen
en contradicciones muy fuertes y al final, digamos, termina recuperando el camino de la moralidad. De hecho, no es tampoco ningún spoiler que al final el poder del amor y el poder de la bella moralidad es lo que termina por vencer a los malos. Eso prácticamente pasa en cualquier película. Y en este caso me parece interesante, digamos, ver esta cuestión del tiempo. Creo que no es la primera vez que se postula de esta manera, ni mucho menos es original el tratamiento, pero por lo menos se ofrece como para hablar de ello. A mí me parece que, digamos, justamente una de las cosas de la causalidad en la historia es el hecho de que han ocurrido muchas calamidades, muchas cosas terribles, pero justamente ha sido, digamos, el triunfo de la civilización humana ser capaces de recordar esas calamidades para no repetirlas en el futuro, o por lo menos tratar de no hacerlo. Digamos que el pasado se vuelve fundador y motivador de las instituciones humanas futuras. Una institución, de hecho, en gran medida, es la recomposición o el volver a hacer actividades que se hacían previamente, pero una y otra y otra y otra vez, digamos, para asegurar una cierta función en la sociedad. Negar un principio de la historia es negar también al mismo tiempo todo el fundamento de nuestras sociedades. Digamos que da paso a la desintegración social. Entonces, incluso esta clase de cosas que uno de repente dice me arrepiento, todo lo demás, al final terminan constituyendo en gran medida a las personas mismas que se ponen en duda eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, la aventura de Flash me parece que es la aventura por recuperar un poco, o sea, como lo veníamos diciendo, al final hay un cierto arrepentimiento por entrar a la cuestión del tiempo, ¿no? Como también pasó al final de la trilogía de Avengers. Pero lo que hace el cambio no es haber recuperado en el tiempo, sino que tu experiencia a través de viajar en el tiempo es lo que te permite darte cuenta en un principio que estabas bien. O sea, que nada tenía que cambiar. Que lo único que tenías que hacer era ser acorde o soportar el suceso y continuar hacia adelante, ¿no? Entonces, me parece que esta cuestión de la comprensión sobre la historia, en el fondo, creo que no termina por comprenderlo o no termina por aprenderlo, porque justamente su viaje es una forma de decir que nada cambie, que todo permita siendo igual, y todo en el mundo se le pone para que él pueda intentar mover un poco su mundo. Sí, y algo que no sé si te moleste o te incomode igual que a mí es que, digo, nunca estuvo muy presente, pero ahora sí siento que quedó eliminado cualquier tipo de, digamos, especie de sentido de urgencia. Es decir, que ya no podemos desarrollar ningún tipo de preocupación por algún héroe porque sabemos que a través de la existencia del multiverso, aunque lo maten en un universo, puede que siga vivo en otro, él o ella. Y eso ya le quita, desde mi punto de vista, cualquier tipo de emoción, incluso metiéndome la lógica de una película de ese nivel, en el que sabemos que casi siempre gana el bueno y mueren los malos, pero aún así ya ni siquiera tengo la mínima preocupación por el personaje porque sé que aunque lo maten, va a seguir vivo en otro universo. Banaliza. Y eso, además, ni siquiera sé por qué no le molesta más a las personas, porque una de las cosas que por lo menos el cine de Hollywood, aunque era luego muy industrial, lo hacía más o menos interesante, es que tenías cierta preocupación por la vida o muerte del personaje y sabías que si lo matan, pues está muerto, tienen que hacer algo. Pero en este caso ya ni siquiera eso. Y lo otro, con lo que dijiste, sí me parece que es una ideología que veo cada vez en más películas de arreglar las cosas del pasado para que todo esté bien, o más bien aparentemente bien, en el presente. Y esto me parece que representa una ausencia de materialidad y totalidad concreta en conjunto con crítica inmanente. Es decir, se asume que todo está bien mientras se pueda erradicar ciertos sucesos del pasado. No hay capacidad ni interés de analizar las condiciones históricas que llevaron a lo sucedido, sino que simplemente se les observa como accidentes que vienen del exterior, es decir, que hay personas malas que hicieron cosas malas. Y tenemos que entonces, en consecuencia, buscar la manera de evitarlo para proteger a los nuestros, que en este caso siempre en estas películas es la familia, porque nada más es lo único que importa, el consenso mínimo absoluto. Y nuevamente, como ya lo dije en episodios anteriores, los protagonistas en este tipo de cintas no tienen mundo, sino que viven en el mundo de Margaret Thatcher. Son individuos y sus familias. Lo demás no existe. Porque en esta cinta es, creo que, un ejemplo de lo más drástico en ese sentido, porque hasta las peleas que tienen, cuando estamos en esa especie de loop que una y otra vez viaja al mismo punto en el pasado, la batalla es en el desierto, en la nada. Ya ni siquiera se atrevieron a hacerlo en Chicago, en una ciudad grande, sino es en la absoluta nada.
combatiendo a gente que no son humanos para salvar a su mamá en el fondo. Y tal vez a compañeros superhéroes, pero nada más. Y entonces este tipo de ideología, como dije, de arreglar las cosas del pasado, creo que también muestra que no hay la capacidad ni el interés, sin duda, de pensarlo como procesos históricos que tienen que ver con que produzcan resultados, digamos, inmanentes. Un ejemplo sería que uno se podría poner a pensar que matan a su mamá, quizás alguien que tuvo necesidad, quizás alguien que, no sé, estaba drogado porque vive en la calle, alguien que quizás lo obligaron a hacerlo X. Podríamos pensar en mil cosas que pudieran explicar eso, y quizás entonces la lógica de viajar al pasado sería: voy a cambiar no este suceso específico, sino quizás las condiciones materiales de ese entonces, y con eso también evito el hecho. Sin que yo diga que eso sea lo mejor o que eso también sea algo de quizás emancipatorio, pero por lo menos sería pensar más allá de lo concreto de uno mismo, que eso es lo que me parece que siempre pasa en ese tipo de ejemplos. Yo creo que resolver las condiciones materiales en fondo sí sería resolver el hecho, pero digamos en el supuesto, porque digamos hay condiciones materiales muy específicas que, por ejemplo, se me ocurre, provocaron, digamos, son los ejemplos más conocidos, pero la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde justamente en el caso de la primera es al asesinato de un político muy importante en ese momento, ¿no? De Franz Ferdinand. Y en el caso, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, esta cuestión que se dice mucho, ¿no? Que el profesor de historia de Hitler le regresó sus obras de arte y que por eso se volvió malo. Ah, bueno. Y bueno, a mí me parece, digamos, que justamente son ejemplos de cómo la ideología actual busca en esos sucesos pequeños, como pequeños accidentes, porque en el fondo quizás somos incapaces, o quizás el medio social en el que nos desarrollamos es incapaz de dotarnos o de problematizar mucho más complejamente esa situación. De decir, no es solamente eso. En el caso de la Primera Guerra Mundial se dice que es una excusa, y yo creo que por lo menos eso es un paso adelante, aunque no se dice excusa de qué, ni por qué. Pero, digamos, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, me parece que es sumamente focalizado la figura de Hitler, porque también toda la producción cultural que se vino después de la guerra va justamente centrada en la figura de Hitler. Pero veamos el caso de Trump. Es exactamente lo mismo. Hace no mucho recuerdo haber leído un texto que decía cómo defender a la democracia o cómo evitar tal cosa. Y justamente iba reflexionando de lo de Trump. Que hay que poner mecanismos para evitar que la gente autoritaria llegue. Hay que poner mecanismos en la votación distintos. Hay que poner filtros en los partidos. Hay que poner esto, lo otro. Digamos que nuevamente nos encontramos con una gran cantidad de soluciones accesorias o soluciones para síntomas específicos, pero nunca se ve detrás de lo de fondo, que es, digamos, la enfermedad que está provocando esa clase de situaciones, ¿no? Como también yo creo que... Y un último comentario al respecto. Yo creo que este deseo de arreglar el pasado ha existido desde que las personas o desde que las sociedades más bien tienen conciencia histórica. Es decir, conciencia de que han vivido hechos que han provocado tales cosas, que han encontrado ese hilo de causalidad en la historia. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda cambiar la historia. Yo creo que en el fondo muchas veces se está cambiando, y que de hecho la historia en muchos de los países, o más bien en todo Estado-nación, la historia tiene que ser una forma de materia plástica en el que tú puedas reformularla constantemente. Yo creo que en el caso mexicano, que es el que tengo más cercano actualmente, es la Revolución Mexicana un gran ejemplo de ello, porque ha sido utilizada tanto por los que vencieron como por los que fueron vencidos. Y entonces, en una muy buena parte de las primarias hoy en día, se enseña que en la Revolución Mexicana hubo varios héroes, como Obregón, como Calles, como Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Villa, pero a todos se los pone más o menos en el mismo nivel o en el mismo grado o estatus moral de respeto histórico. Sin embargo, solamente a menos que uno se meta a conocerlo más, uno se da cuenta que esa revolución fue prácticamente una revolución fracasada. La izquierda perdió y los que ganaron fueron los de la derecha. Pero eso jamás se va a decir porque se empieza a problematizarlo. Digamos que aquí nos encontramos con una reformulación o recreación de la historia al estilo Flash, pero para que no parezca o no sea, como tú lo señalabas, que no sea fuente de un sentido emancipatorio, sino que sea todo lo contrario, como para normalizar y disciplinar hasta cierto punto. Sí, aquí sirve una cita de Benjamin que decía: ni los muertos están a salvo del fascismo. Cierto. Y se refería precisamente a eso, a que la historia, y eso lo comparto, siempre es un campo abierto, en el que todo el tiempo hay un ejercicio de reinterpretación, porque no hay la historia.
objetivamente dada con los hechos claros. O sea, hay ciertos hechos claros, pero todo lo que envuelve esos hechos y la perspectiva que iluminas y lo que no iluminas, lo que dejas fuera, eso cambia la narrativa sobre la historia. Y estamos hablando aquí de una historia personal, nada más. E incluso ahí cambia mucho. Ya si hablas de un país o de la historia, entre comillas, del mundo, pues ahí es todavía mucho más complicado. Pero la película se niega a meterse en eso, sino... Perdón. Ajá. Sí, incluso me parece, digamos, así rápido, que el efecto mariposa que vemos en la película, sí. ¿no? Digamos que un personaje cambia o es una cuestión... O sea, en el fondo nos damos cuenta que el mundo entero cambia en función de unos cuantos individuos, que son los superhéroes, que son los más importantes. Pero eso también creo que yo es una cuestión ideológica, porque, digamos, pese a que el efecto mariposa en principio suena bastante alentador, eso de que el aleteo de una mariposa puede cambiar absolutamente todo en la historia, es una visión, digamos, hasta cierto punto ingenua de realmente cómo funciona la historia o cómo funcionan las sociedades en general. Porque ese cambio, pongamos que puede darse, digamos, todo tiene efecto en todo en un sistema complejo, pero no todo tiene el mismo impacto, porque hay relaciones o nodos causales que son mucho más poderosos que los otros. Y pensar en un efecto mariposa en el que los individuos son los que mueven absolutamente todo, no solo es relativizar la historia, sino que además es una historia como muy neoliberal en ese sentido. Suena feo, pero yo creo que si alguien me habla del efecto mariposa, termina hablándome de que todo pasa por algo. Eso para mí es el nivel de ese tipo de argumentaciones. Pero bueno, como la película obviamente no se mete en esos temas, en lo que sí se mete una y otra vez es la familia. Y como también te he dicho, esa fascinación, esa obsesión por la familia, creo que cada vez más, por lo menos en este tipo de películas, creo entender el porqué. O sea, porque claramente funge como opio para el público. Porque el hecho de que la humanidad ya no existe prácticamente en las películas de superhéroes y además esto se plantea además en términos, yo hasta diría transhumanistas, es decir, que me recuerda luego muchas veces a los debates sobre la terapia genética o no. Por ejemplo, Fukuyama tiene un libro sobre eso de que cuál sería la significancia filosófica y ética, el hecho de que ya estamos casi en ese punto de que podemos modificar genéticamente a los bebés que vamos a tener y así escribir literalmente la desigualdad en nuestros genes. O sea, ahí ya no podríamos hablar de que a partir de que naces, luego se genera todo lo que pasa, desigualdad y todo eso, sino que ya estaría inscrito en tu código genético cierto, como le llamaría, no hay ciertos privilegios pagados de antemano. Entonces las implicaciones de eso son complicadas. Y en las películas de superhéroes, lo que vemos entonces son gentes con superpoderes que luego además nos torturan, o por lo menos a mí, ideológicamente con rollos tipo el coaching. Así, es que tú puedes ser quien tú quieres ser. Es que tú no tienes límites. Y yo digo, claro, si tengo un superpoder, tampoco, es obvio que no tengo límite. Y creo que precisamente para que las personas que estamos en la sala de cine no nos confundamos y digamos, bueno, pero yo no tengo un superpoder, entonces, ¿cómo me puedo identificar con ellos o con alguien de ellos? Porque hablan de la familia. Eso es como ese intento de que a pesar de que en la película ya no importan los humanos, ya no hay humanos, que la gente que sale son prácticamente transhumanos, lo que queda entonces para que el público diga, es que yo soy como él o yo soy como ella, porque ama a su familia y quiere salvar a su familia. ¿Y quién va a estar en contra de eso? O sea, creo que es ese consenso mínimo que tienen que meter y por eso una y otra vez nos meten el rollo de la familia y la trama siempre es padre, hijo, madre, padre, hermanos, primo, siempre es lo mismo. Pero creo que tiene que ver con eso, para que nos podamos seguir confundiéndonos con ellos. Yo creo que es eso, o sea, justamente ese tiene como el punto moral o social que te une, pero también, digamos, es cierto, creo yo, que impacta bastante el hecho de que sean individuos los que tienen superpoderes. Porque de nuevo yo creo que recurrimos a esta figura que es tan moderna del individuo, pero cuidado, porque justamente el individuo no es una representación individual. El individuo es una representación colectiva, se crea colectivamente, es una idea colectiva a la que nosotros le rendimos ahora prácticamente pleitesía, le rendimos tributo, etcétera, etcétera. Y poder ver a individuos, mujeres, hombres, incluso hasta alienígenas en esa situación, en el fondo son individuos que tienen una gran capacidad, que lo pueden todo. Entonces son como el individuo perfecto del coaching, ¿no? Es esa representación colectiva figurada y superpoderizada y llevada a los extremos completamente. Pero yo creo que eso también hay un gusto de placer ahí en ver a esos individuos con esa capacidad.
Puede ser, porque luego hay mucha gente tonta que cree que sí tienen un superpoder. Entonces, en una de esas sí tiene razón. O sea, yo asumo que la mayoría no, pero por lo menos me generaste cierta duda. Y bueno, ya mis últimos 2 puntos tienen que ver con que obviamente también vemos una vez más el ya muy viejo truco de la nostalgia para atraer al público. Porque, spoiler, aparecen como Batman Ben Affleck, Michael Keaton y al final hasta George Clooney. Sí, Y sí. como dije al inicio, hasta incluso ya llegan a, yo diría hasta lo descarado y cínico de utilizar esto en la publicidad previa al estreno de la cinta para con eso atraer más público. Y creo que sobre todo aspiran a que vayan personas al cine de generaciones mayores, que quizás crecieron con el Batman de Michael Keaton, de George Clooney, y digan, ah, bueno, pues a mí la verdad Flash ni siquiera sé quién es, pero a mí me encantaba Michael Keaton como Batman, entonces voy a ir a la sala de cine. O sea, ya es, digo, el producto siempre estuvo ahí, pero en este caso ya es un producto aún cada vez más chatarra. O sea, cada vez es más vulgar la promoción de este tipo de cintas. Y bueno, yo lo único que digo es, para mí, nada nuevo en esa película. O sea, es una película más de superhéroes, con incluso efectos que ni siquiera eso me agradó. Siento que se vio a veces muy barato. No hay nada nuevo y qué bueno que el llamado Snyderverse, es decir, el universo, el multiverso creado por DC con esta película muere, queda una de Aquaman y a partir de ahí dicen que van a comenzar de cero. Y bueno, yo digo, peor no puede ser. Quizás se vienen cosas mejores entonces. Pues según yo pude investigar, esta es la primera película que daría como el paso a lo nuevo. O sea, este es como el reinicio o un intento de reinicio inicial Mira, eso te de esa pasa por situación. informarte en medios rusos, pero Ya no llegan esas películas allá, güey. bueno, no es cierto, exacto. Es el Allá imperio pura del mal. película. Ahí ya no puede llegar, es cierto. Pero bueno, yo quería, digamos, también hablar como uno de los Ok. últimos puntos, justamente de la campaña impresionante que Sí. hicieron para promocionar la película. Yo quiero quedar como claro en eso, como siempre lo hacemos en este programa, que la cuestión aquí no es un análisis estético de la película. Es decir, para eso ya tienen 1000 videos ahí en YouTube que les van a hablar de cómo actuaron y de si estuvieron bien los efectos. Yo no tengo ni puta idea de eso. Pero de lo que sí sabemos, o de lo que podemos hablar, es de esta película como un gran producto de marketing. Y esto, sin duda, lo intentaron. Aunque quizás es un marketing hasta cierto punto fracasado, o pírrico por lo menos. Porque verdaderamente hasta le pagaron a Stephen King para que hablara bien de la ¿En película. serio? Y hubo como varios digamos, personas que tuvieron antes acceso adelantado. Y Ah. justamente ellos fueron los que dijeron, no, la mejor Impresionante. película. O sea, y el punto no es, digamos, que estas personas sean capaces o sean personas críticas del cine y te digan justa o honestamente su opinión de la película, sino que son personas como tú, yo, cualquiera, para quien no importa o importa poco lo que dicen e importa más su reacción. El hecho de sentirse así como completamente apostasiados, viendo así como una maravilla, porque eso te provoca en ti, justamente por un principio de imitación, esas ganas de sentir, yo también quiero sentirme así, yo también quiero hacer eso, o sea, yo también quiero disfrutar de esa manera, así como estas personas disfrutan. Lacan decía que en el fondo los celos no son celos del objeto amado, sino más bien son celos por el placer que está teniendo la otra persona con ese objeto. Y yo creo que en este caso se aprovechan un poco de ese mecanismo para tratar de infundir más y más y más emoción hacia la película. De alguna forma son mecanismos de control o de persuasión hacia el público y que realmente uno no se da cuenta a veces si no es más o menos consciente de eso o si no investiga un poco de esto. Y ya para acabar, yo quería hablar un poco de la figura de Superman, que en este lugar es Superwoman. Exacto. Que, sin embargo, me parece, al igual que con la Sirenita, que en el fondo el hecho de que cambiaran el género del personaje no cambia absolutamente nada. Nada, nada, nada. Para el escolar Dan Hasier Forrest, quien ha dedicado su vida, digamos, a estudiar justamente las películas de superhéroes, él opina, digamos, que Superman es la fantasía hasta cierto punto del idealismo que genera el liberalismo. Este tipo de ser un alien, ¿no? De ser un alien, pero además con muchos poderes muy cercanos a un dios, lo vuelve el perfecto representante de una gobernancia que no debe ser dudada. De una gobernancia que es todopoderosa, que tú no tienes ni idea de cómo funciona realmente, que te gobierna desde arriba, desde lo alto, pero es tan poderosa y que sin embargo mantiene una, digámoslo así,
un estatus moral muy grande. Te genera respeto, no te genera miedo, o no solo miedo, sino que principalmente te debe de generar este respeto para que tú obedezcas lo que esta clase de entidad mística superior a ti te está diciendo. Entonces, a mí me parece que en ese sentido está muy cercano del fascismo la figura de Superman. Sí, estoy de acuerdo. Y nada más cumplen con la llamada cuota de diversidad, con el hecho de que ahorita sea mujer, que también otra vez viene del llamado multiverso, en el que ahorita, porque también creo que sale Michael Cage también como Superman, como en una imagen que pareció muy poco real. No sé si no lo invitaron realmente o fue... ¿A quién? A Nicolas Cage, perdón. Sí, no sí Michael apareció. Cage. Apareció exactamente en una escena que otra vez es esa idea del multiverso en el que pueden jugar entonces como sea. Y de hecho también querían al Batman de Christopher Nolan, que ahorita se me olvida, de Christian Bale, como Batman, y él dijo que no. Por eso optaron por George Clooney. Entonces hay un poco de honradez todavía en algunos actores que dicen yo no me presto para payasadas, aunque me paguen 10 millones por aparecer un minuto. Entonces, pero sí, comparto sin duda tu punto. Y no sé si tengas algo más. Si no, ¿la recomiendas? Pues, o sea, personalmente, si te gustan así como un poco los efectos, en eso a mí me llamó la atención. Pero yo no soy un experto, entonces mi opinión no es autoridad en esto. Pero si la ves, vela en el cine en todo caso. Aunque sí hay casos que, como decía Cristian, en el que el CGI está como medio... Bueno, yo no la recomiendo. Nada. Hagan otra cosa. Listo. Bueno, sin más, entonces nos vemos. Nos vemos la siguiente semana, que tenemos un episodio un poco diferente, pero esperemos que les guste. Perfecto. Cuídense mucho. Hasta la otra semana. Bye.